estados de la materia pueden combinarse. Como pueden ver aquí en la tabla, sí, habrá de todos los tipos, de gas en gas, líquido en gas, sólido en gas, sólido en sólido, sólido en líquido, sólido en gas, líquido en sólido, líquido en gas, líquido en líquido, etcétera. De todos los tipos. Y si miran la lista al lado, se van a dar cuenta de que además de eso, entonces también está el detalle de que si miramos la lista de ejemplos, vemos que todo lo que usamos, todo lo que tenemos, ¿sí? Son soluciones. Todo lo que nos rodea y utilizamos son soluciones. Bien. Entonces, Una pregunta, profesor. dime. El bronce podría ser considerado una disolución, pero es Sí, una aleación. Sí es. claro, las aleaciones son soluciones sólidas. Ah, gracias, ¿Sí? gracias, profe. Ya, o sea, incluso en lo que es ciencia de los materiales, por eso es que se ve química primero, o sea, hablando de los ingenieros, ¿no? Ven química primero antes de ver ciencia de los materiales, ¿ya? Y luego ven metalurgia. Entonces, en metalurgia cada vez van cerrando más el compás y las aleaciones son soluciones de sólido en sólido, ¿ya? Entonces, y lo interesante de eso, cuando las mira, es una buena pregunta, es que lo sorprendente es cómo a través de la historia han existido las aleaciones. Y digo, cuando lo ves así es porque lo fácil que es verlo ahora con toda la tecnología que hay. Pero estos señores forjaron aleaciones tan tecnológicamente labradas como las que hay hoy día. ¿Ya? Por ejemplo, el acero de Damasco son prácticamente hace 1000 años. ¿Sí? Y el acero de Damasco es uno de los aceros de alta aleación, ¿sí? Y se compara con ellos. O sea, es considerado un acero de alta aleación, ¿sí? Por su resistencia y su resistencia mecánica y su resistencia química, ¿ya? Y fue fabricado hace 1000 años, ¿sí? Por los árabes, ¿sí? Pero entonces el detalle está que cómo lo hicieron sin tener la tecnología de hoy. O sea, simplemente era artesanal, pero lo hicieron, ¿ya? Bien, entonces volviendo a que las fuerzas intermoleculares entre el soluto y las partículas del disolvente deben ser suficientemente intensas como para competir con aquellas que mantienen unidos a los solutos y mantienen unidas las partículas de disolvente. Entonces, cuando ello ocurre, entonces es viable el proceso de disolución. Bien, entonces, ¿cómo se forma una disolución? Hablando en general, hay un fenómeno que es el siguiente, que a medida que una disolución, sí, se va formando, el disolvente separa las partículas individuales de soluto y las rodea o solvata. O sea, solvatación es el efecto de rodear las moléculas de disolvente, rodear el soluto. Bien, y esto va a ocurrir tanto con sustancias iónicas como con sustancias moleculares. En el caso de las iónicas sabemos, ¿sí?, que el disolvente extrae los iones individuales, ¿ya? Y los rodea. En el caso de los covalentes, simplemente la rodea. Bien, entonces, así, si una sal iónica es soluble en agua, se debe a que las interacciones ion-dipolo son lo suficientemente intensas para superar la energía de red del cristal salino. Bien. O también,
Por ejemplo, 3 procesos, ¿sí? Tienen lugar cuando se dan las disoluciones, 3 procesos energéticos, ¿sí? Están presentes allí y afectan los aspectos energéticos en las disoluciones. Entonces, son, por un lado, la separación de las partículas de soluto individualmente involucra energía. El otro caso es la separación de las partículas de disolvente y también involucra energía. Y luego las nuevas interacciones que se dan entre las partículas de soluto y disolvente. Entonces, todas 3 consumen energía y la suma global de las 3 define si el proceso es exotérmico o es endotérmico. Así, por ejemplo, permítanme un momentito. Bien, entonces, por ejemplo, miremos qué ocurre, cómo sale esto de endotérmico o exotérmico. En el primer caso es, si la energía involucrada entre la separación de las partículas de soluto y la separación de las partículas de disolvente, o sea, H1, delta H1 y delta H2, si eso es menor que la energía involucrada en las nuevas interacciones entre las partículas de disolvente y soluto, entonces eso da un delta H negativo, o sea que hay un excedente de energía y el proceso es exotérmico, ¿sí? O sea que ese proceso de disolución genera calor, como por ejemplo el hidróxido de sodio, ¿ya? Bien, ahora, pero si al contrario, ¿sí? La energía involucrada en la separación de partículas de soluto y separación de partículas de disolvente resulta mayor que la energía involucrada en las nuevas interacciones entre partículas de soluto y disolvente, ¿sí? Entonces el proceso requiere de energía, es endotérmico, ¿ya? Bien, entonces, además de ello, ¿sí? Significa que este proceso requiere de ayuda para poderse dar, ¿sí? Y es entonces cuando no basta el mezclado, sino que se necesita de energía adicional, ¿sí? Y allí entonces es donde vemos que el proceso se comporta de una manera, digamos, un tanto no espontánea. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ello? Porque el aumento del desorden, al disolverse, el aumento del desorden, sí, o sea, la aleatoriedad requiere de consumo de energía, ¿ya? Entonces, en las soluciones, si el proceso de disolución es un proceso entrópico, recuerden que entropía significa desorden. O sea, la entropía
Es una propiedad termodinámica que involucra ¿sí? la estimación del grado de desorden en las soluciones, en este caso. ¿Sí? Y llegar allá consume mucha energía. ¿Por qué? Porque significa que estamos alterando algo que estaba altamente ordenado. Así, aunque en muchos procesos la entalpía puede incrementarse, la energía total del sistema puede disminuir si el sistema se vuelve más desordenado. Y es lo que ocurre en ese caso de las soluciones en donde el soluto provoca una baja en la temperatura. Como, ¿por qué se da la baja? Porque no hay ayuda externa, entonces requiere de energía adicional. ¿Y de dónde toma la energía? De la energía interna del sistema. Y por ello la temperatura baja. Bien, entonces, pero hay que tener en cuenta que como el soluto desaparece en el disolvente durante el proceso de disolución, ¿sí? Hay que ver si lo que ocurrió fue un proceso de disolución o si por el contrario la sustancia reaccionó. ¿Cómo saberlo? Pues simple, basta con aumentar la temperatura para evaporar el disolvente, ¿sí? Y recuperaremos el soluto. De no ser así, entonces no hubo una disolución, sino que hubo una reacción. Bien. Así entonces, ¿sí? Ello demuestra que la disolución es un cambio físico, ¿sí? Porque puede recuperarse el soluto al evaporar el disolvente. Bien, entonces, pero ¿cuántos tipos de disoluciones hay? En base a la forma como se dispersa el soluto en el disolvente, hay tres tipos de disoluciones. Están las disoluciones saturadas, en las cuales el disolvente contiene la mayor cantidad de soluto posible a esa temperatura. O sea que está en el límite de solubilidad y por lo tanto el soluto disuelto está en equilibrio dinámico con las partículas del soluto sólido. Bien. Están las soluciones insaturadas o no saturadas. Bien, en esas soluciones, ¿sí? Hay menos soluto del que puede disolverse a esa temperatura y este se dispersa muy fácil y homogéneamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de soluto está debajo del límite de solubilidad para la temperatura a la que se da el proceso. Bien, entonces, por ello, estas soluciones son muy estables. Y están las soluciones sobresaturadas. En las disoluciones sobresaturadas, el disolvente contiene más cantidad de soluto de lo que es generalmente posible a esa temperatura. Esas disoluciones son inestables. La cristalización generalmente se estimula adicionando cristal semilla, ¿sí? Entonces, cuando ello ocurre, se forma precipitación de una vez y todo el soluto tiende a irse asentando hasta que alcanza un grado de solubilidad que permite al solvente manejar esas partículas. Incluso en una solución sobresaturada, cualquier cambio, ¿sí? Allí provoca provoca la precipitación. Por ejemplo, basta con mover el vaso o tocar la superficie y de una vez se forma la precipitación. Bien. Entonces, ahora, ¿qué factores afectan la solubilidad de las soluciones? Bien. El axioma más antiguo de solubilidad es que lo semejante disuelve lo semejante. O sea, que las sustancias polares se disolverán en solventes polares y las sustancias no polares se disolverán en solventes no polares. Entonces, por ejemplo, usando como ejemplo, el metanol, si una serie de alcoholes
¿sí? Del metanol de un carbono hasta el hexanol de 6 carbonos, vemos cómo a medida que aumenta el carbono, aumenta la parte covalente, ya que la parte del OH es polar y es muy afín con el agua. Y miramos que comparativamente, a medida que aumentan los carbonos, la solubilidad en agua va disminuyendo para los alcoholes a pesar de la formación de los puentes de hidrógeno. Pero fíjense que para la solubilidad en un hidrocarburo, como esta parte también es de hidrocarburo, fíjense que la solubilidad es infinita en la mayoría de los casos cuando se disuelve en hexano. Bien. Entonces, por ejemplo, mientras más similares sean las atracciones intermoleculares, más probable es que una sustancia sea soluble en otra. ¿Sí? Así, por ejemplo, miramos el caso de el ciclohexano y la glucosa. El ciclohexano es un anillo de 6 lados de carbono e hidrógeno. Es totalmente insoluble en agua. Pero miremos la glucosa, que es un anillo también de 6 lados, pero esos 6 lados tienen 1, 2, 3, 4, 5 grupos OH que pueden hacer puentes de hidrógeno con el agua y por ello la glucosa es muy soluble en agua. Bien. Por ejemplo, la vitamina A, ¿sí? Es soluble en compuestos polares como las grasas, ¿sí? En compuestos no polares, perdón, como las grasas, y muchas veces por ello requiere de ser disuelta en algún tipo de aceite para administrarla al cuerpo humano. La vitamina C es el ácido ascórbico, ¿sí? Puede formar puentes de hidrógeno con el agua y por ello es soluble en agua. La vitamina A es insoluble en agua y soluble en compuestos orgánicos como las grasas o aceites. Bien. Los gases en las disoluciones. En general, la solubilidad de los gases en agua aumenta con el incremento de la masa. Las moléculas más grandes tienen fuerzas de dispersión de London más intensas y por ello se van a atraer entre sí. ¿Ya? Así, entre más grande sea la molécula de un gas, más soluble va a ser en un disolvente como el agua. Bien, entonces, pero la solubilidad de líquidos y sólidos no cambia apreciablemente con la presión, ¿sí? Mientras que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión y está gobernada por la ley de Henry, ¿sí? Que establece que la solubilidad del gas es igual a la constante de la ley de Henry por la presión parcial del gas. Y vemos que es una relación directa, ¿sí? De allí que todas las bebidas carbonatadas han sido envasadas a presión y al destapar la botella, el ruido que escuchamos es porque el gas tiende a escapar abruptamente. Bien. La temperatura. Bien. Por lo general, la solubilidad de los solutos sólidos o de líquidos en líquidos es mejor con el aumento de la temperatura. ¿Sí? Como muestra la gráfica, salvo el caso del cerio, todas las sales mejoran su solubilidad al aumentar la temperatura. Bien. En el caso de los gases, lo opuesto es lo contrario. O sea, que cuando en un gas la temperatura en una solución de gas en líquido, al aumentar la temperatura, ¿sí? La solubilidad del gas disminuye. Por ello, las bebidas gaseosas hay que almacenarlas en la nevera para que conserven más tiempo el gas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este fenómeno, sí, ese comportamiento es muy importante en un parámetro ecológico como es el oxígeno disuelto, que refleja el grado de presencia de vida en lagos y ríos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque es el consumo, son los microorganismos y los seres vivos los que consumen el oxígeno. Entonces, vamos a ver que
En los lagos y ríos de las zonas templadas del norte y del sur, la cantidad de oxígeno disuelto es mayor que en los lagos y ríos de nuestra zona, la zona tropical, en donde las temperaturas son más altas. Bien, entonces, hablemos ahora de las formas de expresión de concentración. Bien, vamos a ver que hay formas físicas, hay expresiones físicas de concentración y hay expresiones químicas de concentración. Entonces, las expresiones físicas de concentración son aquellas que involucran magnitudes físicas, como lo son, ¿sí? Por los porcentajes, el porcentaje en masa, que va a ser la masa de soluto entre la masa de solución por 100, el porcentaje en volumen, que será el volumen de soluto entre el volumen de solución por 100, ¿sí? Y el porcentaje masa-volumen, que será el volumen de soluto, masa de soluto entre volumen de solución por 100. En todos los casos, chicos, a tener en cuenta, la masa de solvente, ¿sí? Es, ¿sí? La masa de solvente es sola, ¿sí? Pero cuando se habla abajo de masa de solución, incluye a los dos, absoluto y solvente. Ojo con eso. Lo mismo, volumen de solución es el volumen del soluto más el del solvente, ¿sí? Bien. Medidas físicas pequeñas, partes por millón y partes por billón. Partes por millón es la masa de soluto en la disolución entre la masa total de disolución por 10 a la 6, que dará 1.000.000. Y partes por billón será la masa de soluto A en la disolución entre la masa total de disolución por 10 a la 9. Porque 10 a la 9 es 1.000.000.000. O estas mismas magnitudes se pueden expresar por volumen, ¿sí? Y por volumen, ¿sí? Van a ver que partes por millón será miligramos por litro y partes por billón será microgramos por litro. Bien. La fracción molar. La fracción molar, ¿sí? Es una relación de moles y es adimensional y expresa los moles de A entre los moles totales de disolución, ¿sí? O sea, y nos da un número fraccionario, o sea, un decimal, ¿ya? También a tener en cuenta que el total de moles va a ser moles de soluto más moles de solución, ¿sí? Y que además, una vez tengo las fracciones molares en la solución, entonces vamos a ver que por ejemplo, la fracción molar de soluto más la fracción molar de solvente va a sumar 1. ¿Por qué? Porque son decimales y al sumarlos todos los resultados debe dar la unidad porque las fracciones se refieren a una sola. Bien. Entonces, molaridad. Ya la habíamos visto, pero tenemos que la molaridad expresa los moles de soluto por litro de disolución. Bien, entonces, sí. La otra unidad es la molalidad, ¿sí? Que expresa ahora los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Y ojo aquí, esta es la única en donde el soluto y el disolvente se expresan por separado, cada uno aparte, ¿sí? Entonces, como
los moles y la masa no cambian con la temperatura, ¿sí? La molaridad, ¿sí? No depende de la temperatura, a diferencia de las otras expresiones de concentración que dependen de la temperatura. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos aquí. Vamos a ver la solución. Un momento. Bien, entonces, solución, dice allí, acá, miremos esta primero. El cloro residual, ¿se ve bien? El cloro residual en una piscina de 10 metros cúbicos fue de 6 partes por millón. Calcule los gramos de cloro presentes en la piscina. Entonces, para ello tenemos que 6 partes por millón equivale a 6 miligramos por litro. Bien, tenemos 10 metros cúbicos y sabemos que un metro cúbico son 1000 litros, entonces hago la conversión, cancelo metro cúbico y me da que tengo 10.000 litros. Ahora, como 10.000 litros por 6 miligramos por litro, que es la parte por millón, cancelo litros, me da en miligramos y ahora convierto los miligramos a gramos dividiendo por 1000 miligramos que tiene un gramo. Y eso me da que en la piscina hay 60 gramos de cloro. Bien. Vamos a la siguiente, al siguiente. Se mezclaron 20 gramos de cloruro de calcio con 100 gramos de agua. Si la densidad de la solución es 1,05 gramos por mililitro, ¿sí? Calcular el porcentaje en masa, porcentaje masa-volumen, ¿sí? La molaridad, la fracción molar, la normalidad no la vamos a calcular. Bien, entonces, solución. Primero, bien, entonces, bueno, primero determinamos la masa total. 100 más 20 gramos da 120 gramos, ¿sí? El porcentaje en masa va a ser la masa de soluto entre la masa total por 100, o sea, 20 gramos en 120 por 100 da 16,67%. Bien. Luego, el porcentaje masa-volumen va a ser entonces la masa de soluto entre el volumen de solución. Pero tengo es masa de solución, pero me dieron la densidad, entonces despejo masa entre volumen, luego volumen es masa entre densidad, reemplazo el volumen de solución va a ser 120 gramos entre 1,05 gramos por mililitro, cancelo gramos y me da 114,28 mililitros. Bien. Así entonces ya puedo calcular el porcentaje masa-volumen, que será los 20 gramos entre 114,28 mililitros por 100, me da 17,50%. Bien, la molaridad. Tengo
que la masa molar del cloruro de calcio es 111 gramos por mol. El volumen de solución, ¿sí? Lo obtengo de la densidad, ¿sí? Y ya sabemos que es 114.28. Entonces, redondeado, 114.3 mililitros. Los moles de soluto convertidos son 20 gramos de cloruro de calcio por un mole entre 111 gramos. Cancelo gramos y me da 0,18 mol de cloruro de calcio. Luego entonces la molaridad, el mol por litro, 0,18 mol de cloruro de calcio entre 114.3 mililitros por 1000 mililitros, que tiene un litro, que es la conversión, y me queda, esto me da 1,57 mol por litro, o sea, 1,57 molar. Ahora la molaridad. Tenemos que la molaridad es mol de soluto entre kilogramos de solvente. Ya tenemos los mol, que son 0,18 mol de cloruro de calcio entre 100 gramos de agua, que es el solvente, convertido a kilogramos por 1000 gramos, que pesa 1 kilogramo, y esto me da 1,8 mol por kilogramo, o sea, 1,8 molar. Bien. La fracción molar. Para la fracción molar tenemos la fracción, que la fracción molar de A es más los moles de A entre los moles totales, y la de los moles totales son los moles del soluto más los moles del solvente. Entonces, para nuestro problema, la solución tiene 20 gramos de cloruro de calcio y 100 gramos de agua. Los tengo que pasar a moles. Entonces, los moles de cloruro de calcio, aquí están, son 20 gramos por un mol entre 111, da 0,18. Y los moles de agua, ¿sí? Aquí, ¿sí? Nos dan entonces, ¿sí? Que será 100 gramos de agua por un mol entre 18 gramos, da 5,56 gramos de agua. Bien, entonces la fracción molar de soluto de cloruro de calcio va a ser los 0,18 mol de este entre la suma de los 0,18 de agua más, ¿sí? Entonces los 5,56 de la solución, y eso me da 0,0, me va a dar, entonces para el cloruro de calcio 0,031 y para el agua 0,969. Si lo sumo los dos me va a dar la unidad 1. Bien, así entonces veamos que entonces ya tenemos resuelto el problema. Bien. Bien. Propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades que solo dependen del número de partículas del soluto presente, no de la identidad de las partículas de soluto. Buenas tardes, profe. Ana Sí. Escalante, presente. Disculpe la tardanza, es que tenía problemas con mi internet. Ya. Bien, entonces son propiedades que de las soluciones, y se le llama así porque no dependen de quién es el soluto, sino de cuántas partículas de soluto hay. Un momentito.
Bien, entonces, son las más comunes. La disminución de la presión de vapor, ¿sí? La elevación del punto de ebullición, ¿sí? La disminución del punto de congelación o de fusión y la presión osmótica. Bien. Todas ellas de suma importancia para las diferentes aplicaciones, ¿sí? Y en el diario vivir. Bien. Hablemos de la presión de vapor. Bien. Debido a la atracción intermolecular soluto-disolvente, las concentraciones altas de solutos, ¿sí?, no volátiles dificultan que el disolvente escape a su fase de vapor. Dos razones, ¿sí? Una de ellas es que si el disolvente ya no está solo, en la superficie la proporción de moléculas de solvente disminuye porque va a haber moléculas de soluto ocupando esos espacios. ¿Ya? Bien, eso por un lado. Por otro lado, entonces está el hecho de que la presencia de un soluto no volátil, ¿sí?, hace que las interacciones entre el soluto y el disolvente, las partículas de soluto en este caso, tiendan a amarrar, ¿sí?, las partículas de disolvente, disminuyendo la posibilidad de que éstas escapen y provocando entonces que se requiera de más energía para evaporar el solvente. Bien. Así, la presión de vapor de una disolución va a ser menor que la presión de vapor del disolvente puro. Matemáticamente se representa con la ley de Raoult, que dice que la presión de vapor de un solvente, en una solución es igual a su fracción molar por la presión de vapor del solvente puro. Entonces, de allí vemos que efectivamente, si esta es la presión del solvente puro y esta es su fracción molar, la fracción molar es un número menor que 1. O sea que al multiplicar aquí va a dar un valor menor que el que tenía originalmente. O sea, corroborando que efectivamente la presión de vapor de un solvente en una solución va a ser menor que la presión de vapor, ¿sí?, cuando el solvente está solo. Bien. Por ejemplo, aquí. Así. ¿Se ve bien ahí? Bien. Calcular la presión de vapor de una solución en la cual se disuelven 50 gramos de glucosa, masa molar 180 gramos por mol, en 200 gramos de agua, ¿sí? Masa molar del agua 18 gramos por mol. Presión de vapor normal del agua 760 torr. O sea que esa va a ser PA0. Bien, el descenso de la presión de vapor va a ser PA igual a XA por PA0. Bien, entonces hallo la fracción molar del agua, que será 200 gramos de agua entre 18 gramos por mol me da 11 mol de agua. Y los moles de glucosa van a ser 50 gramos de glucosa entre 180 gramos por mol. ¿Sí? Me da 0.28 mol de glucosa. Luego, la fracción molar de agua va a ser los moles de agua entre los moles totales aquí expresados. Y eso va a ser 11 mol que hallamos aquí entre 11 más 0.28. Y esto da 0.975. ¿Qué unidades no lleva? Es adimensional. Entonces, el descenso en la presión de vapor va a ser
¿sí? La presión del agua en la solución va a ser la fracción molar por la presión de vapor del agua a esa temperatura. Y entonces tenemos que esto nos va a dar 0.975 por 760 torr, nos da 741 torr, ¿sí? Como consecuencia de agregar glucosa al agua. Una pregunta, profesor. Dime. Esa disminución de la presión, en consecuencia, si yo quiero hervir esa disolución, quiere decir que va a llegar a su punto de ebullición más rápido, ¿verdad? Más pronto. No, al revés. Porque acuérdate que la presión de vapor es la fuerza que ejercen las moléculas en la superficie de un líquido para escapar. Y el punto de ebullición se da cuando equipara la presión atmosférica. Entonces, si este aquí es más bajo, no está equiparando la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces tardará mucho más tiempo en llegar. Sí, correcto. Oh, vale, gracias, profe. Ese es el principio sobre el cual se fabrica el coolant para los carros. ¿Ya? Y también porque el coolant funciona en ambos casos. Funciona en el caso de los países con clima frío para que no se congele el agua del radiador. Y acá entonces en los países de clima cálido funciona en el sentido de retrasar el punto de ebullición del agua que es por medio de un refrigerante, ¿ya? O sea, que actúa como un retardador, ¿ya? Bien. Elevación del punto de ebullición y disminución del punto de congelación. Bien. Las interacciones soluto no volátil disolvente también ocasionan que las disoluciones tengan puntos de ebullición más altos, consecuencia de que se requiere más energía, y puntos de fusión más bajos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el asunto allí? O sea, puntos de congelación más bajos. Bien, miremos lo siguiente. Eso con respecto al solvente puro. Miremos la elevación del punto de ebullición. El cambio, ¿sí? El cambio en el punto de ebullición es proporcional a la molaridad de la disolución. Eso es lo que dice aquí el principio del concepto de la elevación del punto de ebullición. Matemáticamente se expresa como delta TB igual a KB por la molaridad. KB es la constante de elevación del punto de ebullición molar y es una propiedad del disolvente. En la tabla vemos KB para algunos disolventes y también KF. KF es constante del punto de fusión. Ahora vamos para allá. Entonces, ¿qué es que cuando utilizamos esta expresión, lo que estamos hallando es el cambio que provoca el soluto, no el punto de ebullición nuevo, ¿sí? Para determinar el punto de ebullición de la solución, necesitamos sumarle delta TB, o sea, el valor encontrado aquí, a el punto de ebullición normal. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será el punto de ebullición de una solución que contiene 4.26 gramos de glucosa disueltos en 87.9 gramos de agua pura? La constante ebulloscópica del agua, según la tabla, es 0.512 grados Celsius sobre molar. Así entonces, hallamos la molaridad, ¿sí? Que va a ser 4.26 gramos de glucosa entre 180 gramos de glucosa por mol, obtenemos moles de glucosa, ¿sí? Y se disolvió en 87.9 gramos de agua, entonces la molaridad va a ser
los 0.024 mol de glucosa entre 87.9 gramos de agua convertido a kilogramos multiplicando por 1000 y dividiendo por 1 nos da 0.27 mol por kilogramo. Ahora el delta TB va a ser entonces 0.512 por 0.27 molar. Cancelo molalidad y esto me da 0.14 grados Celsius. O sea que el nuevo punto de ebullición, ¿sí?, va a ser 100 grados más 0.14 grados Celsius igual 100.14 grados Celsius. Como ven, hay una ligera elevación allí. Bien, pero en otros casos es más marcada. Disminución del punto de congelación. Bien, el cambio del punto de congelación puede determinarse a partir de la misma fórmula, pero cambiando la nomenclatura. Ahora es delta TF igual a KF por la molalidad. Sí, KF es la constante de disminución del punto de congelación, o sea, está de aquí, estos valores para el agua, benceno, etanol, tetracloruro de carbono, cloroformo. Bien, pero delta TF solo es el cambio. El nuevo punto de fusión se determina restando delta TF del punto de fusión normal. Así entonces, por ejemplo, el radiador de un automóvil tiene 6 litros de agua, de agua y 4 kilogramos de glicol, nombre vulgar del etanodiol. ¿A qué temperatura congelará el agua del radiador? ¿Sí? Constante crioscópica del agua, 1,86 grados Celsius sobre molar, grados Celsius sobre molar. O sea, bien. Entonces, ¿qué es 1,86? Entonces, tenemos que, o 1,86 grados Celsius sobre molar. O aquí, perdón, esto es aquí hay grados Celsius M menos 1, no mol. Bien. O sea, 1,86 grados Celsius sobre molar. Bien. Ahora, ¿qué tenemos allí? Que la molalidad de la solución, ¿sí? Se da 6 litros de agua, son 6 kilogramos de agua, o sea que tenemos que serán 64.52 mol de etanodiol, ¿sí? Al convertir aquí 4.000 gramos de etanodiol en 62 gramos por mol, entonces eso da 64.52 mol. Lo reemplazamos aquí y me da 10.8 mol por kilogramo, o sea, 10.8 molar. Así entonces, para calcular, ¿sí?, delta TF, ¿sí?, va a ser 1,86 grados Celsius sobre molar por 10.8 molar. Y eso da 20 grados Celsius. Así entonces la temperatura final va a ser igual a 0 grados Celsius menos 20 grados Celsius, que dio el problema, te va a dar menos 20 grados Celsius. Bien. Preguntas. Bien. Miremos la presión osmótica. Bien. Antes de ello, ¿sí?, ahora se observa que en ambas ecuaciones delta T no depende de cuál es el soluto, solo de cuántas partículas se disuelven. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de soluciones de electrolitos? Bien, como en estas propiedades dependen de el número de partículas disueltas, ¿sí?, entonces tenemos que
las disoluciones de electrolitos, o sea, estos se disocian, debieran demostrar cambios mayores en que las de no electrolitos. Y realmente, ¿sí? No ocurre eso, ¿sí? Una disolución 1 molar de cloruro de sodio no mostrará el doble del cambio. En el punto de congelación, ¿por qué? ¿Sí? A diferencia de una solución 1 molar de etanol. ¿Por qué? Porque realmente no genera el doble de iones. Un mol de NaCl en agua realmente no da origen a 2 moles de iones, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo de cloruro de sodio y algo de algo de sodio y algo de cloruro se reasocia por un corto periodo de tiempo, por lo que la verdadera concentración de partículas es un poco menor del doble. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Referente a la concentración de la sal. Bien. El factor de Van Hoff. La reasociación es más probable a concentraciones mayores. Por lo tanto, el número de partículas presentes es dependiente de la concentración. Y, por ejemplo, tenemos que acá, por ejemplo, digamos que a 25 grados fueron determinados algunos factores de Van Hoff, y tenemos que para, por ejemplo, la sacarosa siempre va a ser 1, no importa la concentración, ¿sí? Mientras y el valor límite va a ser 1 también. En el caso del cloruro de sodio, para 0.1 molar sería 1,87. Para 0.010 molar sería 0.194 y para 0.001 molar sería entonces 1,97. Entonces el valor límite será de 2 para esta. En el caso del sulfato de potasio será de 3, el valor limitante. Y en el caso del sulfato de magnesio, el valor limitante será 2. Bien. Profe, disculpe, estaba compartiendo algo. Es que no pude ver nada. Sí, el PowerPoint no se ve. Yo sí lo veo. Yo también. Bien, ahora lo es. Sí, profe, ahora sí. Bien, entonces, así la reasociación involucra entonces una corrección cuando se trata de solutos iónicos. Y en este caso se modifican las ecuaciones anteriores multiplicándolas por el factor de Van Hoff I, que es este de aquí, ¿ya? O sea que cuando se tiene un problema de aquellos, hay que, además de KF y la molaridad que me dan, utilizar el factor de Van Hoff que nos den acá. Bien, entonces, así, entonces, delta T va a ser igual a KF por la molaridad por I, que es el factor de Van Hoff. Bien, la ósmosis. Bien, tenemos que algunas sustancias forman membranas semipermeables que permiten que algunas partículas pequeñas las atraviesen, pero bloquean partículas más grandes. En los sistemas biológicos, la mayoría de las membranas semipermeables permiten que el agua las atraviese, pero no permiten que lo hagan los solutos. Bien, entonces, en la ósmosis existe un movimiento neto de disolvente del área de concentración del disolvente más alta hacia el área de concentración de disolvente más baja. O sea, que el fenómeno de la ósmosis es un fenómeno de equilibrio.
donde, ¿sí? Se trata de buscar el equilibrio para poder entonces establecer, ¿sí? Equilibrio en las concentraciones. Y para ello, entonces, el disolvente se desplaza hacia la zona de menor concentración. O en el caso de, hablando del soluto, o sea, las moléculas de disolvente se van a desplazar hacia donde haya mayor concentración para bajar la concentración. Bien. Dicho esto, la presión osmótica, sí, es la presión requerida para detener la ósmosis, ¿sí? Y se representa con la letra pi. Y dice que es igual a moles entre volumen por RT, o sea que va a ser igual a la molaridad por RT. M es la molaridad de la disolución, ¿sí? Y si la presión osmótica es la misma en ambos lados de la membrana, entonces las concentraciones son iguales, por lo tanto tenemos una disolución isotónica. Pero si la concentración del soluto fuera, en este caso de una célula o de una membrana, es mayor que la de dentro de la célula, la solución es hipertónica. ¿Qué significa ello? Que el agua fluirá hacia afuera de la célula y se dará una crenación, que es que la célula se apachurra y se muere. Y si la concentración de soluto fuera de la célula es menor que la de dentro de la célula, la solución es hipotónica. ¿Sí? Así entonces, ¿sí? El agua fluirá hacia adentro de la célula y sucederá una hemólisis. Bien. Ejemplo. Tenemos aquí, para una solución de sacarosa, 2.33 gramos por litro a 27 grados Celsius y peso molecular de 356 gramos por mol, la presión osmótica que ejerce será pi igual a mRT. Bien, primero calculamos la molaridad, teniendo que la solubilidad es 233 gramos por litro, digo 2.33. Entonces, convierto los gramos multiplicando arriba por un mol y abajo dividiendo por 356 gramos, que es la masa molar de la sacarosa. Eso nos da 0.00655 mol por litro. Bien, entonces, como la temperatura, sí, tenemos 27 grados más 273.15, eso nos da 300.15 kilo Kelvin. Así entonces, reemplazando en la ecuación, pi va a ser igual a 0.00655 mol por litro por R, que es 0.082 litros por atmósfera entre mol Kelvin, y cancelo mol y cancelo litros por 300.15 Kelvin, y eso da 0.1612 atmósferas. Bien, entonces en milímetros de mercurio será 0.1612 atmósferas por 760 milímetros de mercurio, que tiene una atmósfera, y eso da 122.5 milímetros de mercurio. Bien, preguntas, chicos. ¿Todo claro? Bien, hablemos de los coloides. Un momento.
Bien, entonces, bien, los coloides. A las suspensiones de partículas mayores a las de iones o moléculas individuales, pero demasiado pequeñas como para sedimentarse por gravedad, se les llama coloides, ¿sí? Y tienen la característica, o sea, de que están en suspensión, ¿sí? Y las hay de todos los tipos también, de gas en gas, gas en líquido, gas en sólido, líquido en sólido, líquido en gas, líquido en líquido, líquido en sólido, sólido en gas, sólido en líquido, sólido en sólido, etcétera. Entonces, así, y como vemos y dijimos al comienzo, las que no pertenecen a las soluciones de allá están aquí. O sea que todo lo que usamos en la vida diaria también está aquí. Bien. Entonces, bien, el efecto Tyndall. Las suspensiones coloidales pueden dispersar los rayos de luz y a ese fenómeno se le conoce como el efecto Tyndall, que lo podemos ver en nuestras casas incluso cuando la luz del sol incide por una ventana, ¿sí? Se ven todas las partículas que hay en suspensión en el ambiente. Bien, primero que todo, eso no refleja el grado de limpieza de la casa o de la habitación. No. Eso lo que muestra realmente el ambiente en el que vivimos. ¿Ya? Y por qué, por ejemplo, ¿sí? En nuestras fosas nasales hay vellitos. ¿Sí? Y que muchos se los hacen cortar de que por estética, ¿sí? Y no tienen idea del daño que están causándole al cuerpo, porque esos vellos ayudan a retener polvo que respiramos. Bien. Dicho esto, entonces, ¿sí? Podemos continuar, ¿sí? Por ejemplo, otra característica de las partículas en suspensión es que también son responsables de los fenómenos atmosféricos como lo es el arco iris, la aurora boreal, la luz zodiacal, o sea, todos tienen que ver con eso mismo. Bien, entonces, así, en los sistemas biológicos, por ejemplo, algunas moléculas tienen un extremo polar hidrófilo, que es afín con el agua, y un extremo no polar hidrofóbico sin afinidad con el agua. Entonces, esa combinación de esos dos, de esas dos entidades químicas, permite entonces que los coloides realicen ciertas funciones en los sistemas biológicos. Eso, por ejemplo, como la doble capa lipídica en los seres vivos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si miramos aquí el estearato de sodio, ¿sí? Muestra, esta es la parte hidrofóbica y esta es la parte hidrofílica, afín al agua, no afín con el agua, afín a la grasa. Bien, entonces, el resultado de ese fenómeno es que esas moléculas pueden auxiliar en la emulsificación de grasas y aceites en las disoluciones acuosas, por ejemplo, en el agua, en la leche, perdón, ¿sí? Por si no lo sabían, la leche es una emulsión de proteínas en agua causada por este fenómeno, ¿sí? Y
en donde la emulsificación se da gracias a las interacciones electrostáticas entre las partes hidrofílicas, ¿sí? Y las partes con formando puentes de hidrógeno con el agua, y las partes hidrofóbicas que evitan que la parte grasa interactúe con el agua, generando, afectando la solubilidad. Bien. Entonces, veamos ahora algunos ejemplos aquí. Bien, para